Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duela, el espacio donde no se vende humo, tampoco se compra humo y por supuesto no le picamos torta a nadie. Aquí estamos buscando la manera de construir la nueva versión del fanático del fútbol venezolano, el que entiende el fútbol pero que además el que se preocupa y aporta un granito de arena y lo hace a través del debate, a través de los argumentos, que aplaude las cosas que están bien pero busca a su vez que estas cosas que funcionan se pueden sostener en el tiempo y lo que anda mal se le señala y se le busca solución. Bienvenidos así a este espacio donde ustedes están haciendo crecer esta comunidad. Qué bueno que lo siguen haciendo, que nos respaldan con el poderoso like que dan cada vez más para que esto le llegue a muchas más personas. Si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo. No sé qué esperas. Es totalmente gratis. Arrancamos. Ha debutado Alejandro Gómez en la Liga de Francia, derrota este fin de semana del Olympique Lyon en condición de local, 1-2 frente al Lens. Es el futbolista nacido en Venezuela, más joven en debutar en la primera división de Francia. Muchos quizá no recuerdan lo que sucedió el año pasado con Alejandro Gómez. Alejandro Gómez ya había estado en selecciones menores de Venezuela, en la sub-15, si mal no recuerdo, había estado también con la sub-17 de Inglaterra, y es un jugador que es habilitable para jugar, es convocable por Venezuela, por Inglaterra y por Portugal, porque el padre de Alejandro es de origen portugués. Ya había estado con las selecciones de Venezuela, de hecho su aspiración era ir precisamente a la Copa del Mundo, si mal no recuerdo, categoría sub-15, siendo Alejandro Gómez uno de los jugadores que estaba dentro de los planes. Ahora bien, el año pasado se presenta un inconveniente. Alejandro Gómez venía de recuperarse de una lesión y ya estaba incorporado a los entrenamientos con el Olympique Lyon, con el equipo juvenil, porque Alejandro Gómez no es parte de la primera plantilla, aunque haya debutado este fin de semana. Alejandro Gómez, el año pasado, recibe la convocatoria previo al partido contra Bolivia, que es el que se pierde por goleada en el Alto, por 4-0, él recibió la convocatoria de la selección mayor. En aquel momento, recordemos, se hizo una convocatoria amplia y una convocatoria a su vez de la selección sub-20. Había una convocatoria de la mayor y una convocatoria de la selección sub-20. En esa convocatoria amplia de la selección mayor estaban los nombres de Jandro Rapp, por ejemplo, de Alessandro Milani, de D'Agostini, que también estaba en Italia, y el de Alejandro Gómez. Ellos no fueron convocados por la sub-20, que en aquel entonces dirigía Ricardo Baliño. Fueron convocados por la mayor. Ocurre que Alejandro Gómez no acepta el llamado, basándose o apoyándose en la lesión que había sufrido y estaba reiniciando los entrenamientos con el Olympique Lyon. Hasta ahí todo parecía entendible. Después surge la convocatoria de la selección sub-20 de Inglaterra, con la cual ya había jugado Alejandro Gómez antes de eso. A ver, ¿qué ocurre? Alejandro Gómez acepta el llamado de la selección sub-20 de Inglaterra y obviamente a muchos les salió el nacionalismo, ¿no? Y decir, claro, si quieres ir con Inglaterra, pues ya no vengas con Venezuela. Es que en principio hubo un gravísimo error en la forma de manejar el tema de Alejandro Gómez. ¿Dónde está el error? Me dirán ustedes. Bueno, es que si un jugador a esa edad, 16, 17 años, debuta con la mayor de algún país, ya no puede jugar con otra selección. El llamado a Alejandro Gómez le llegó previo al partido contra Bolivia en el Alto, el de eliminatorias. Supongamos, que creo yo es lo que habrá hecho también la gente que le maneja la carrera a Alejandro Gómez, entendiendo que es un jugador que ya ha estado con selecciones de Inglaterra y también de Venezuela. De hecho, entiendo que el jugador tiene preferencia por jugar con Venezuela. Supongamos que hubiese aceptado el llamado a la selección mayor y hubiese jugado 2-3 minutos contra Bolivia en un partido de selección de mayores oficial. Significa que ya no lo puede convocar nadie más. Y si Venezuela no lo vuelve a utilizar nunca más en la vida, se le acaba la carrera de internacional y se le acaba la aspiración de llegar a una Copa del Mundo. Eso es un escenario posible. Por eso que normalmente jugadores que están en esas categorías se les suele
estar llamando para selecciones menores, para que el futbolista tenga tiempo por el bien de su carrera, porque al final, si estás jugando el fútbol, estás viviendo del fútbol, estás buscando lo mejor para ti, el mejor bien. Eso no es discutible. Eso no es discutible ni debatible. Lo que sí creo yo se manejó mal en aquel momento fue llamarlo con la selección mayor, y acá lo dije. Ahora, afortunadamente, Alejandro Gómez no ha debutado con la mayor de Inglaterra ni con la mayor de Venezuela y tampoco lo ha llamado Portugal. Él todavía puede ser llamado a la selección mayor de Venezuela. Por eso que está bien dicho cuando hoy estemos hablando del primer nacido en Venezuela que ha debutado a los 17 años de edad en la Ligue 1 de Francia. Porque no estamos hablando de un caso de alguien como sucedió con Jeffrey Suárez, por ejemplo, que sí fue llamado y buscado 3 veces por la selección mayor y las 3 veces la regateó, las 3 veces la cortó, como sucedió en aquel momento con Jeffrey Suárez. Y que al final, Jeffrey Suárez en aquel momento tenía proyección como para llegar a la mayor de España, porque había sido jugador de la sub-20 española, por ejemplo, y después al final no se le dio, no lo llamó España, y a través de su representante se puso en contacto con Venezuela para ser convocado por Venezuela, para tener esa oportunidad de jugar con alguna selección mayor. Eso no es discutible. Eso no es discutible. Por ese caso es que yo veo que en el momento de 2024, previo al partido contra Bolivia, que se le convocó con la mayor, era momento para que el entorno del representante o de la persona que maneja la carrera de Alejandro Gómez dijera: epa, esto nos puede significar tal cosa en el futuro, nos puede cortar la oportunidad de jugar con la selección de Inglaterra, porque si Venezuela no te vuelve a llamar más y debutaste con ellos en un partido oficial, no vuelves a jugar con otra selección. Y la idea era ahorrarse ese paso, ¿no? Creo que allí hubo mal manejo en ese tema. Afortunadamente, repito, Alejandro Gómez es todavía convocable por la mayor de Venezuela, como por la mayor de Inglaterra, incluso por la de Portugal. El hecho que haya jugado con selecciones menores de Venezuela y selecciones menores de Inglaterra, pues da a entender que es un jugador que es muy bueno y que es apetecible para cualquiera de estas selecciones. Hay que esperar a ver el desarrollo de él. También es importante que haya tenido la oportunidad con 17 años, que Paulo Fonseca lo haya hecho debutar este fin de semana. 17 años, no es que llegó y la rompió en el partido, no, porque el equipo igual pierde. Pero con 17 años, tener la oportunidad de debutar en primera división, más allá de los que quieran defender el cuento aquel de que hay que cumplir los procesos y tal, y qué sé yo, pues el proceso, si se lo puede saltar a Alejandro Gómez y ser jugador la próxima temporada del primer equipo del Olympique Lyon, bienvenido sea. Y es mejor también para Venezuela. Si no, pregúntenle a España de Lamine Yamal con 17 años o a Pedri, aquellos jugadores tan jóvenes que el Barcelona tuvo la obligación de darle oportunidad al primer equipo. Nadie se acuerda de los procesos de ellos. Bueno, esperemos que esa experiencia, ese roce, se le siga dando en oportunidad para Alejandro Gómez y que la próxima temporada pueda ser jugador del primer equipo del Olympique Lyon. Y que, por supuesto, le llegue la convocatoria de Venezuela y pueda entrar en los procesos de Venezuela, si no es ahora en la sub-20 o en la sub-17, en la que le toque la sub-18, perdón, pues que le toque en la mayor, pero que le toque con Venezuela, ojalá, porque hasta donde tengo entendido, él quiere jugar con Venezuela, hasta donde lo tengo entendido. De hecho, él de su Instagram, ustedes pueden revisar el Instagram de Alejandro Gómez, y él no ha quitado las fotos con la selección de Venezuela, tiene fotos las más recientes, obviamente, con la selección de Inglaterra, no ha quitado las que tiene con la selección de Venezuela. Y hasta donde tengo entendido, repito, el jugador caraqueño se identifica más con la Vinotinto. Ojalá que no nos volvamos a ir de bruces y no nos apresuremos a tratar de llevarlo a la mayor. Ni a él ni a otro jugador que esté haciendo vida en el extranjero. Porque, obviamente, si tiene un entorno que lo está asesorando, le va a poner una voz de alerta. Qué bueno que Alejandro Gómez ha debutado, siendo el futbolista nacido en Venezuela más joven, en la Ligue 1 de Francia. Duélale al que le duela. Regresó Jefferson Soteldo y fue titular junto a Tomás Rincón este domingo. Derrota de Santos en cancha de Gremio. La situación de Santos es de mal en peor. Debutó el nuevo entrenador,
Clever Xavier en sustitución de Sampaio. Clever Xavier creo que se hizo una buena apuesta por el fútbol ofensivo, entendiendo que sigue estando lesionado Neymar. Perdón. En lugar de extremo por izquierda jugó Jefferson Soteldo en el once titular. Y Tomás Rincón fue titular en el doble pivote, porque jugó con un 4-2-3-1. En el partido dominó Santos, dispuso ligeramente de más situaciones de gol que Gremio, pero pierde el partido por 1-0. Santos hoy está en la cola del campeonato brasileño, el Brasileirao. Vamos a ver exactamente en qué lugar se encuentra Santos en la clasificación. Hoy Santos sigue siendo puesto 19. Puesto 19 de la clasificación. En el partido los números de Soteldo son, junto a los del lateral izquierdo, el argentino que juega en el lateral izquierdo, los números de Soteldo son de los mejores. Es el que más remates a puerta hace en el partido por parte de Santos. Creo que hay 3 tiros a puerta de parte de Soteldo, es decir, lo intentó, estuvo conectado. Se ve que tenía esa libertad que le había dado Clever Xavier, su nuevo entrenador, pero que aparte de eso, durante el partido Jefferson Soteldo también es el que más situaciones de gol creó para sus compañeros. En ataque fue el jugador mejor valorado de Santos en el partido que jugaron este domingo, que perdieron con Gremio. Santos dominó a Gremio, tuvo ligeramente más situaciones de gol que Gremio y termina perdiendo el partido por 1-0. Soteldo tuvo ese regreso y a la posición que a él le gusta. Recordemos que en la etapa con Pedro Caixinha, teniendo obviamente a Neymar, Soteldo pasó a jugar de extremo por derecha. No es ajena a la posición de extremo derecho para Soteldo, pero digamos que él no se siente cómodo 90 minutos en el mismo puesto. 90 minutos en el puesto de extremo derecho, creo que a Soteldo no le termina de agradar. Soteldo es un jugador de mucha libertad, que necesita libertad para jugar. Su puesto natural obviamente es el extremo por izquierda, a pierna cambiada, lo hace juega igual con cualquiera de las dos piernas, Soteldo, la verdad que es un genio de eso. De las 3 posiciones, diciendo extremo izquierdo, derecho o media punta, donde más cómodo está Soteldo es el extremo izquierdo. Puede jugar por derecha, pero de a ratos, por eso el cambio de posición con el que esté en el extremo de la derecha, como lo venía haciendo a lo largo de su carrera, no solamente en Zamora o donde le ha tocado. Ahora, en el partido generó mucho desde la izquierda. Se notan 2 cosas. Primero, el deseo que tiene Jefferson Soteldo que Santos levante. Creo que hay un compromiso de él y de varios jugadores, de muchos o de la mayoría de la plantilla de Santos. Después está la alegría de volver, pero sobre todo, partir jugando en tu posición. Un futbolista te puede cumplir roles asignados, roles aprendidos en una posición que no es la habitual. Soteldo es un ejemplo de eso, Savarino es un ejemplo de eso. Muchos jugadores venezolanos son ejemplo de eso. Ahora, no hay nada como jugar en el lugar donde te sientes como pez en el agua. Y Soteldo en el extremo izquierdo es otra cosa, el marcar la diagonal como a él le gusta, de buscar el remate al segundo palo, de tratar de llegar a la raya de fondo y meter el centro a la altura de la frontal del área chica, son características que no te las da cualquier jugador en esa posición. Y más cuando es una posición prestada, cuando está jugando en un puesto que no es el natural. Uno entiende que con la llegada de Neymar, uno pensaba que se iba a hacer el lugar de Neymar y al final Neymar terminó jugando de media punta. Creo que Soteldo ha podido estar esta temporada más jugando de extremo izquierdo que en otra posición. Por lo menos así sucedió en el partido contra Gremio de este domingo. Tiene muy buen desempeño Jefferson Soteldo. Cae derrotado Santos por 1-0. La situación de Santos es terriblemente grave. Hoy debutó el nuevo entrenador y se vieron muchísimas cosas. Clever Xavier, digamos, cambió mucho en el manejo del equipo, el posicionamiento, los recorridos, la solidaridad defensiva. Creo que hay cosas que, por ejemplo, pueden empezar a marcar una diferencia de lo que venía haciendo hasta el momento Sampaio, lo que hizo Sampaio en su posición de técnico interino, y lo que vino haciendo Pedro Caixinha el tiempo que estuvo dirigiendo el equipo, donde comenzó primero con el Paulistão y después ahora en el torneo el más importante de Brasil, el de la Serie A del Brasileirão. La situación de Soteldo pinta para bien con la llegada de Clever Xavier. Regresó a la titularidad Tomás Rincón, algo que también es bueno. Fue amonestado Tomás Rincón en el partido. Creo que
que eso también le viene muy bien a la selección, porque recordemos que no vamos a poder tener a Yangel Herrera para el partido contra Bolivia en casa. Y siempre es importante tener amplitud para jugadores en la mitad de la cancha, en la recuperación, y Tomás Rincón, por experiencia, si llega bien de ritmo, pues puede estar para plantar competencia por el puesto de quién va a ser el compañero, uno supone, del Brujo Martínez en el 11 titular de ese partido en Bolivia, que estamos cerca de un mes para que se juegue esa fecha tan importante. El regreso de Soteldo, muy buena noticia, su partido, mejor noticia todavía, y por supuesto la titularidad de Tomás Rincón con Santos en este partido que han jugado el día domingo frente a Gremio. Duélale al que le duela. Incidentes en el fútbol venezolano, en el Estadio Olímpico. A ver, la derrota de Metropolitanos 3-1 en casa frente a Carabobo. Terminaron muy calientes varios jugadores. Y después del partido hubo ciertos incidentes que no hay imágenes, obviamente, porque ocurrieron debajo de la tribuna. Los que conocen el Estadio Olímpico saben que los camerinos están justo debajo de la tribuna principal. Vamos a mostrar las imágenes que se han viralizado en redes sociales y después vamos a analizar un poco, pero esto fue lo que captaron las cámaras aficionadas de los teléfonos celulares y que se han ido viralizando a lo largo de este fin de semana. Ven. Bueno, allí como lo ven, no hay agresiones, por lo menos no en estas imágenes. No sé qué haya podido suceder debajo de la tribuna. Algunos hablan incluso de gas pimienta que le hayan arrojado a los jugadores. Pero una cosa es lo que te dicen, porque la red social aguanta todo. Y otra lo que podamos argumentar. En las imágenes yo no veo que a nadie le arrojen gas pimienta. No veo agresiones, pero sí veo insultos, sí veo gente molesta, sí veo gente encarando a otras. Esto me recuerda, porque esto no es nuevo, ojo, esto no es que está pasando en el nuevo FUTBay, el nuevo perfil de jugadores, no, esto ha pasado, esto ha ocurrido en el pasado. De hecho, en ese mismo estadio y en esa misma tribuna, recuerdo en una oportunidad, yo trabajando con el Deportivo Italchacao en aquel tiempo, hubo un incidente que se presentó contra el médico del Deportivo Italchacao, que por alguna razón no podía estar, no sé si era porque estaba suspendido, no recuerdo, no podía estar con el equipo en la parte baja, entonces estaba en tribuna. Y alguien se había metido con él, alguien del equipo contrario, y esto originó la molestia de varios jugadores del Deportivo Italchacao en aquel momento, aquella noche, si mal no recuerdo. No sé si fue un partido que se le remonta a Mineros o a Caracas. No lo recuerdo bien. Es que estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? En aquel momento subieron varios jugadores del Italchacao a insultar a un periodista que estaba allí.
que ya falleció, Francisco Sandoval, que en paz descanse. Recuerdo lo que sucedió, no hubo agresión física, pero sí hubo insultos de parte de jugadores que subieron a la tribuna. Esto originó que al día siguiente pues, se pusiera en marcha la comisión disciplinaria y de honor de la Federación Venezolana de Fútbol, y a los que estábamos allí nos citaron a declarar. Y luego de abrir esa investigación, pues lo llevaron a los castigos a las personas que consideraron de los jugadores que estaban involucrados en haber subido a la tribuna, tras haber escuchado alegatos de una y otra parte. Algo así, supongo yo, va a suceder en este caso de Metropolitanos. Ahora, repito, yo no vi agresiones físicas, pero no las vi en el video, como no las vi hace 20 años tampoco, en el ejemplo que les daba. Ahora, este caso, para los que conocen el Estadio Olímpico, de la zona de camerinos a subir a la tribuna principal es muy fácil, porque hay solamente una escalera que conduce prácticamente a la salida del estadio, a la parte posterior de la tribuna, y después de ahí puedes ir inmediatamente y meterte en la tribuna. Había muchísima presencia policial, exageradamente la presencia policial, como la podemos ver en las imágenes, pero no se pudo evitar que los jugadores llegaran allí. Entonces, uno dice, bueno, primero que está muy mal que los jugadores vayan a la tribuna a reclamarle a quien sea, por lo que sea que te hayan gritado desde arriba, si es por ese el caso, ¿no? Si es porque de alguien de arriba le gritó. Ese es el primer análisis que quiero hacer. Está mal que el futbolista suba, pero también está mal no tener la seguridad como para que eso no pase. Esas dos zonas no se pueden juntar. Y tú puedes tener 200 policías en las tribunas, pero tienes que tener a alguien que evite que de la tribuna hacia el camerino o del camerino hacia la tribuna puedan llegar con facilidad. Y es lo que es evidente que no ocurrió. Ahí ya hay un fallo de seguridad. Eso por una parte. Por la otra, con razón o no de que te hayan insultado, o te hayan dicho lo que te hayan dicho, o se hayan metido con quien se hayan metido, que el futbolista suba a la tribuna, obviamente es algo que está mal. Que este tipo de cosas sucedan en un estadio, en una tribuna principal, ojo, es la tribuna principal, es la que en teoría es más cara. Sucedan este tipo de cosas. Es un estadio que está casi vacío, porque estaba casi vacío el Estadio Olímpico. Porque Carabobo no lleva mucha gente desde Valencia a ver un partido en Caracas y menos de noche. Y porque Metropolitanos en la capital no tiene fanáticos suficientes como para tener una presencia importante en el Estadio Olímpico. Entonces, y cuando digo fanáticos consecuentes, de los que vayan cada semana. A lo mejor tiene muchísimos y no van al estadio. Pero las veces que yo veo partidos de la Liga Fútbol y trato de verlos con regularidad, no hay fanáticos en los partidos metropolitanos, como a veces no los hay en los de UCB. Tal vez por las situaciones como la que se presentó. Porque cuando este tipo de situaciones se presentan en un estadio, yo como padre de familia, yo lo pensaría 50 veces antes de llevar a mi hijo a un partido de fútbol de primera división expuesto a que sucedan este tipo de cosas. Incluso pagando la entrada más cara que la de tribuna principal. Entonces, si hacemos esa comparación con lo que ocurrió este fin de semana, con esa reacción de jugadores metropolitanos yendo a la tribuna, si comparamos eso con lo que ocurrió hace más de 20 años, cuando yo trabajaba con el Deportivo de Talchacao, significa que por lo menos en eso no hemos avanzado. No se ha avanzado en 20 años en eso, porque se está repitiendo una situación que ya ocurrió en el pasado. Lo primero es que el que está en el Estadio Olímpico, por lo menos, el que está en zona de vestuarios o en la zona de jugadores, no puede tener acceso arriba a las tribunas, y lo de las tribunas tampoco. Tiene que haber seguridad, alguien que corte. Imagina el Estadio Olímpico, que es tan fácil evitarlo, porque de atrás de las tribunas hay una única puerta que conduce a las escaleras que van a la zona de vestuarios. Eso es bloquear esa entrada y ya está. O sea, no estamos hablando de, no sé, del Giuseppe Meazza, o no estamos hablando de un estadio en los Estados Unidos que necesita superar 2 o 3 controles de seguridad, subirte a un ascensor, o sea, no. Ni tampoco es que entraron por la tribuna, como ocurrió en Copa América, que había una escalera de emergencia, de salida de emergencia, y por allí fue que entraron los jugadores de la selección uruguaya a la tribuna
para encarar a algunas personas en la tribuna durante la Copa América, que ese también fue un error tremendo de seguridad de la Copa América, de la Conmebol. Pero para no quedarme en el tema Conmebol, sino quedarme en el tema de Liga Fútbol, que es el que a mí me interesa, es el que me duele que estas cosas sigan sucediendo, y más cuando ya había pasado hace 20 años. Primero, bajo ningún concepto un futbolista puede subir a la tribuna a ir contra el público, ni contra, así sean familiares de jugadores o lo que sea, contra nadie. Así como lo dije cuando correspondió en la Copa América por lo hecho con los jugadores de la selección uruguaya, lo digo ahora con la Liga Fútbol. Un futbolista se puede calentar en la cancha, pero lo que pasó en la cancha se quedó en la cancha. A usted le pueden gritar cualquier cosa desde la tribuna, y de hecho sucede en todos los partidos. Pero ¿saben qué? Cuando se acaba el partido, se acabó. Eso se acabó. Yo no sé cuál fue el detonante para que subieran a la tribuna. Si se metieron con alguien, con un técnico, no sé. Pero eso no puede suceder. Eso no lo podemos permitir. Si se quiere que se mejoren cosas en la Liga de Fútbol, como muchas se han mejorado. Hay muchísimas cosas que se han mejorado. Se ha mejorado incluso desde el momento de la exposición. Llevar la liga a transmisiones de televisión, sea vía YouTube o lo que sea, pero las tienes, que antes no había en todos los partidos. Hoy en día están. Eso es un gran éxito. Pero cada club, y la liga se los tiene que exigir, cada club tiene que hacer que sus jugadores cumplan normas. Y parte de cumplir esas normas es que usted no puede ir a una tribuna. Usted no es policía de nadie. Y el que es anfitrión, como lo fue Metropolitanos aquella noche en el Estadio Olímpico, más allá de tener a, no sé, digo 200 por poner un número, 200 policías, un par que hubiesen puesto a cuidar ese acceso que va desde los vestuarios hacia la tribuna, que no es ni siquiera un acceso directo, sale de los vestuarios y va hacia la salida de los vomitorios, como si vas a ir hacia la calle. Y resulta que esa gente sale de esa escalera, de esa puerta, y va directamente al vomitorio donde conduce a la zona donde estaban los jugadores, donde estaban los fanáticos con los cuales se estaban encarando. Creo que con 4 policías se hubiese podido resolver. Y no tener que haber corrido 200 para parar, porque tampoco fue todo el equipo de Metropolitano, fueron 4 gatos. Y tampoco eran contra una tribuna enorme. Eran 4 gatos lo que había en la tribuna. Entonces tenemos que cuidar un poquitito. Tenemos que cuidar la seguridad de la gente. Tenemos que cuidar la seguridad del futbolista. Lo que ocurre dentro de la cancha, quedó en la cancha. Esos líos van a existir toda la vida entre futbolistas cuando hay un partido, porque hay roces, porque hay situaciones dentro de un partido. Pero cuando eso se lleva a la tribuna, cuando esa bronca, esa rabia, eso se lleva a la tribuna, entonces estamos demostrando que hay algo que está mal. Hay algo que está mal desde el punto de vista de la conducta y la disciplina que tiene que tener el futbolista, porque se acabó el partido y se acabó todo y se tiene que pasar la página. Y se tiene que entender que los que están en la tribuna, más allá de lo que te puedan gritar o decir, no puedes ir allá. No puedes. Y el organizador, en este caso Metropolitanos, que era el local, tiene que garantizar la seguridad de los de arriba y de los de abajo. De los que juegan y de los que pagan un boleto para estar en la tribuna. Duélale al que le duela. Gracias siempre por acompañarnos en Duélale al que le duela, por hacer crecer esta comunidad, una comunidad que quiere argumentar y hablar de las cosas del fútbol y aprender sobre el fútbol. Y por supuesto, buscarle soluciones a los grandes problemas que tiene el fútbol venezolano. Gracias como siempre por ese poderoso like. Este es el momento de los likes. Métanle ahí a los likes y hagan que esto llegue cada vez a más personas. Gracias como siempre por acompañarnos, por ser solidarios, por suscribirse al canal. Los que no lo han hecho, vamos, que es momento. Y por supuesto la invitación para que sigan atentos a nuestras próximas emisiones. Esto fue Duélale al que le duela. Dios los bendiga.